Bienvenido. Quiero empezar con un pequeño pensamiento. Para poder existir, generar dinero y mantener el interés, las redes sociales deben hacer más que tan solo comunicar a las personas. Zygmunt Bauman explicó que uno de los logros más grandes de las redes sociales es haber conseguido aprovecharse de las sensaciones de la soledad. Las redes sociales son un negocio, por lo que deben mantenerse de moda, estar en boga y sobre todo estar en un estado productivo, de manera que no todo puede ser felicidad. Tiene que hacer mucho para mantenerse, como vender nuestra información personal, también gana mucho por la publicidad, por lo que atraer gente es lo principal, así sea por morbo, violencia, lo que sea mientras atraiga gente. Mi nombre es Diego Revelo y hoy vamos a hablar con el Magíster Nelson Mosquera, quien nació en el año de 1954 y proviene de la ciudad de Quito. También padece una enfermedad, lo cual le impidió salir durante la pandemia. Bien, quisiera empezar diciendo, como fue explicado en un inicio, las redes sociales son una innovación en la comunicación. ¿Podría explicarnos cuál es su opinión general acerca de las redes sociales en la actualidad y cuál es el tiempo que invierte en las mismas? Bueno, buenas noches, señor Diego Revelo. Es un gusto para mí darles unas pequeñas inquietudes o contestar sus preguntas a esas inquietudes que usted me las va a plantear. A ver, en primer lugar, las redes sociales me parece que son una cosa que ha ayudado en la comunicación actual. Todo tiene que ir cambiando a lo largo del tiempo. Cuando yo fui niño o joven, nos comunicábamos en forma personal con las amistades, pero ahora con familiares y amigos se puede comunicar, y fue tan fundamental en este tiempo de pandemia que no se podía llegar a estar cerca, a abrazarse con sus seres queridos, con sus amigos. Entonces creo que una de las formas para poder compartir y no sentirse tan solo fue el tener las redes sociales a la mano para poder sentir una compañía de quienes habían formado parte o quienes forman parte del convivir diario. Ya, entonces, ¿está de acuerdo con las redes sociales? Sí, sí, porque yo le veo que fue lo fundamental. Porque si no hubieran habido las redes sociales, definitivamente hubiéramos optado por ciertos, que son parte de las redes sociales, diría, la llamada telefónica. Yo creo que por teléfono se podía seguir comunicando con mis amistades y con mi familia, mientras estuve totalmente aislado, tanto por mi edad, tanto porque padezco una enfermedad terminal y pulmonar, lo cual era sin vacunas. Obviamente que era un contagio, era tener un pasaporte al más allá con mucha facilidad. Ya, ¿y cuál es el tiempo que le invierte generalmente a las redes sociales? Bueno, yo creo que bastantes horas, porque pese a la pandemia, pese a mi enfermedad, yo tuve contacto todavía, como soy profesor universitario, tuve contacto con mis alumnos hasta lograr ahora mi jubilación. Tuve contacto con ellos y contestaba preguntas a través de las plataformas para dar clases, y después tenía contacto con mis alumnos por medio del WhatsApp, por medio de otros sistemas para contestar las inquietudes que ellos tenían. Entonces yo ocupé mucho tiempo como profesor a tiempo completo. Tenía mucho contacto con mis alumnos y mucho chateaba con ellos para poder comunicar. Ya. Muchas horas. Y me gustaría también saber si considera que existe un aumento general en los niveles de soledad de la sociedad actual. Yo creo que sí. O sea, se ha transformado por la pandemia, más que nada, se transformó en que el único contacto eran las redes sociales, porque el contacto físico no podía existir, a lo menos con personas de la tercera edad, y en el caso mío personal, yo sabía de mis amigos o de mi familia solo a través del teléfono, del WhatsApp,
celular, del Instagram, solo a través de eso, pero realmente me impedía tener un contacto directo como es en una vida social común y corriente como la que hemos manejado durante todos los años, ¿no? Antes de la pandemia. Ya, y según lo que estamos conversando, ¿cómo cree que se podría cambiar esta situación, tanto en los adultos mayores como en los jóvenes que también están bastante apegados a las redes sociales? Cambiar no entiendo cómo se tendría que cambiar. Mejorar, sí. Sin embargo, no creo que tenga que ser un sistema único de comunicación. Yo creo que superando la pandemia en gran parte, ya volvemos a tener otro tipo de interacción social con la gente que es muy necesaria y no solo a través de redes sociales. Ya, y pasando un poco más específicamente a la pandemia, ¿cree que esta sí dañó la comunicación, el contacto humano entre las personas? Claro que sí, claro que sí. A lo menos para las personas de la tercera edad y para quienes teníamos que obligadamente cuidarnos, realmente se sintió mucha soledad, el estar totalmente aislado. Yo creo que sí influenció psicológicamente en el quehacer diario de los individuos este tipo de aislamiento. Ya, y ¿considera que la pandemia afectó más a los sectores de las personas adultas o los jóvenes? Yo creo que por igual. O sea, la pandemia, si bien es cierto, podía llevar a la muerte casi segura a las personas de tercera edad y ancianos en general, pero también podía llevar a la muerte a personas más jóvenes, siempre y cuando tengan enfermedades añadidas, como diabetes, como hipertensión arterial, o cualquiera de las enfermedades inmunosupresoras, como pueden ser un VIH o SIDA, como puede ser personas trasplantadas, órganos que deben tener su sistema inmunológico disminuido para evitar el rechazo de órganos. Yo creo que toda esa gente sufrió mucho sabiendo que podía morir. Ya, y ahora quisiera saber acerca de su experiencia personal estando solo por la pandemia. A mí me tocó vivir totalmente solo y yo iba contando los días de que no tuve contacto, ni dar una mano, ni dar un abrazo, ni estar cerca de una persona, no a 2 metros, más allá de esa distancia, a través de un vidrio, a través de una ventana, durante 118 días desde cuando se inició la pandemia. Como anecdótico esto, yo me despedí de los alumnos y de los compañeros profesores que estuvieron cerca cuando el presidente Moreno daba comunicaba que la gente tiene que aislarse y que se cierran escuelas, colegios, mercados y todo. Fui al Supermaxi a hacer mis compras de comida y dije lo que aguante para un mes, lo que no se vaya a dañar. Pero esto va para largo, yo sabía que esta cosa iba para largo. Compré lo que necesitaba y después tuve la ayuda de algún familiar y tuve la ayuda de algunas amistades que me traigan comprando la comida, pero yo no salía absolutamente para nada, desinfectaba todo lo que me traían y a los 118 días bajé por primera vez a la vereda, pisé la vereda de mi casa para mover el auto, porque solo le prendía al carro para que no se me dañe en el garage y tenía que mover el auto porque tenían que meter algunos aparatos a la casa y necesitaban que le movilice. Ahí y después pasaron meses hasta tener la primera vacuna en donde tuve el contacto con gente que ya más cercana. Y después de la primera, después de la segunda vacuna, después del refuerzo, prácticamente se puede decir que volví a la casi normalidad. Sin embargo, tengo que seguirme cuidando por mi enfermedad terminal pulmonar. Tengo que seguirme cuidando para alargar mis días de vida.
Ya. ¿Usted no tiene esposa? ¿Vive con sus hijos? Cuéntenos un poquito acerca de cómo es su vida. Exactamente con la pregunta que me hizo anteriormente, yo vivo solo, me divorcié hace unos 25 años, perdí a mi mamacita que ya era viejita, con quien vivía esos últimos años, hace 13 años, y prácticamente mi hija, una hija que tengo, está felizmente casada y vive en Chile. Mi otra hija vivía al sur de la ciudad y mi hijo, que es médico, vive en otra ciudad y tiene su consulta y su hogar. Entonces, como no había ni cómo viajar, todo estaba cerrado, todo incomunicado. Lo único que había el chance desde el teléfono y las redes sociales para poderse comunicar. Y realmente solo, absolutamente solo durante 118 días en que pisé la calle, pero solo he seguido durante hasta la primera vacuna de refuerzo, que fue ya a más de un año y medio de pandemia. Ahí pude comenzar a compartir con los familiares, a tomarme un cafecito, a alguna merienda, alguna comida que me invitó ya mi hija. Pude compartir con ellos ya sentándome a la mesa. Es que lo demás del tiempo, total soledad. Bueno, y como decía que solo tenía el contacto a través de estas redes sociales, podría decirse que se sentía satisfecho con el hecho de solo estar por medio del teléfono. ¿Qué va a ser eso satisfacción? Solo era sentir que recibía muestras de cariño a través de la comunicación por estas redes sociales, de las amistades, de la familia, pero ¿quién se va a acomodar realmente a poder solo vivir de esa manera? Realmente es imposible. Hay que tener un contacto directo con la gente y eso se pudo lograr a través del tiempo. ¿Y cómo considera que es ahora el contacto humano? Ya que podemos ver que con esto de la pandemia también muchos jóvenes, muchos señores mayores ya no pueden volver a esta vida que teníamos previamente, sino que ahora como que se intentan refugiar solo en las redes sociales, mientras que la OMS registra que la soledad sigue y sigue en aumento. Realmente si uno quiere vivir y comprendiendo que es una cosa de vida o muerte, un contagio de estos es una sentencia de muerte, es ir a la tumba. Yo creo que a las personas de edad no nos queda otra alternativa que aceptar esta triste realidad y seguir adelante. No nos queda ninguna otra alternativa más. Bueno, sí, tiene mucha razón, porque considero que la soledad también es un problema que está en aumento debido a esta constante conexión que tenemos. Mientras más nos conectamos con el celular, más nos desconectamos de la gente, a esos puntos donde ya no tenemos la verdadera satisfacción de un contacto físico. Pero poco a poco el contacto humano y real se ha ido convirtiendo en este miedo. ¿Cómo cree que se podría combatir esto, este nuevo problema? Bueno, yo creo que, si bien es cierto, como decía, las redes sociales permitieron que de alguna manera tenga un contacto con amistades y con familia, tampoco considero de que sea lo ideal, ¿no? Porque así como, o sea, como todas las cosas tienen cosas buenas y cosas malas, para una persona que pasó en soledad absoluta, como en mi caso, físicamente, las redes sociales obviamente que fueron lo más positivo para poder tener el contacto y el intercambio y de muestras de cariño con los demás. Pero si le vemos por el otro lado, también tiene sus cosas negativas. Porque, por ejemplo, una persona de la tercera edad como soy yo, uno ahora que ya se puede compartir, dice, ha llegado la Navidad, ha llegado un cumpleaños, ha llegado alguna cosa de la familia, y uno quiere compartir,
pero ahora se ve que la juventud, las redes sociales podría decir que le están tomando de otro sentido, porque uno se sienta a la mesa y todo el mundo debería compartir tranquilamente un almuerzo, de conversar, y lo que vemos es que ponen una cuchara en la boca y están con el celular en la mano y están chateando con las amistades de cada uno, y entonces, y de repente uno se siente en la sala y quiere conversar con la familia, y todos los nietos, hijos, las nueras, o todo, ve que están, o los yernos, ven que están cada uno chateando en el celular y uno no tiene con quién conversar. Entonces, desde ese punto de vista, es totalmente negativo. Totalmente negativo esto de la forma como se administran las redes sociales. Pues, todas las cosas, yo creo, en la vida tienen sus pros y sus contras. Pues, repito, en el tema de pandemia y con la soledad absoluta por cuidarse y salvar la vida de uno, las redes sociales fueron la salvación para poder comunicarse. Pero ya salido de la pandemia, o en gran parte, comunicarse con la familia y con la gente es completamente negativa a las redes sociales, porque todo el mundo chatea y no hay cómo entablar una conversación familiar. Ya, y hablando de lo familiar, actualmente, ¿cuál es su situación? ¿Sigue viviendo solo o ya tiene compañía, ya sale? Bueno, como decía anteriormente, ya con las vacunas me he sentido un poquito más seguro, y habiendo que la familia también, nietos, hijos, yernos, se han vacunado, ya me han podido visitar, ya les he recibido, ya comparto muchas más cosas con ellos, y entonces ya me siento un poquito mejor. Sí ha permitido que vaya cambiando esa situación y vaya mejorando. Ya, y ¿qué tiempo ahora le dedica a las redes sociales? Ahora menos tiempo que antes, por dos razones. La una, porque ya puedo comunicarme más directamente con la familia, y la otra porque ya me jubilé. Entonces realmente ya he perdido el contacto diario que tenía con los alumnos. Ya, pero ¿sigue sintiendo soledad? No, ya no siento esa soledad porque ya puedo compartir más cosas con la familia. Muchas gracias. Quisiera agradecerle por su tiempo y su confianza. Espero de corazón que pues todo esto de la pandemia y esta soledad que haya sentido en el presente ya se haya desvanecido, y muchas gracias. A usted, joven, muchas gracias por la entrevista, y le deseo los mayores éxitos en esa linda profesión que ha escogido para su futuro. Gracias.